Como Fundación Ibercaja damos la bienvenida tanto a los organizadores como a los presentes, a los que participan en este ciclo, porque acogemos esta segunda charla de un ciclo que viene ya 3 años organizándose. En este tercer año se ha cambiado un poco el proceso de organización porque este se hace en colaboración. Se está haciendo en colaboración con la Fundación Basilio Paraíso, la Oficina de Promoción de la Movilidad Eléctrica, Európolis, Gobierno de Aragón y Mobility City, el proyecto estrella en estos momentos de Fundación Ibercaja. Así pues, consta de 4 charlas. La primera ya se dio en diciembre en la Universidad de Zaragoza y esta es la segunda organizada por Mobility City en colaboración también con la universidad. Y en esta ocasión será José Vicente Hernández, que es jefe de Departamento de Ingeniería de CAF, que nos va a hablar sobre la movilidad autónoma. Y bueno, les presento a Nieves Ágreda Jiménez, que es directora general adjunta de Cámara de Comercio. Cuando quieras. ¿Comienzo yo, Alberto? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues por mi parte, dar las buenas tardes a todos. Como ya nos ha comentado Teresa, estamos ante una nueva sesión del ciclo de movilidad urbana que se organiza por el Instituto de Investigación de Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad de la Universidad de Zaragoza, que coordina el profesor José Alberto Molina, y en la cual pues, participa Európolis, Mobility City, Gobierno de Aragón, y por parte de Cámara de Comercio, por la Oficina de Promoción de la Movilidad Eléctrica y la Fundación Basilio Paraíso. Este es uno de esos ejemplos de cooperación en la cual muestra cómo empresas, universidad y las administraciones vamos a una en defensa de aquellos temas que son de interés para nuestras empresas y para la sociedad en general. Y esa es la función una de las funciones que le corresponde a Cámara, precisamente cooperar y apoyar que se creen y se generen esas sinergias entre el mundo empresarial y el resto de ámbitos, muy especialmente también pues, con la universidad. Llevamos ya 4 años con estas actividades, 3. Y en este caso, bueno, hemos contado durante las ediciones anteriores, las anteriores jornadas, con ámbitos de debate muy interesantes en torno a la movilidad urbana. Y estamos seguros que hoy no va a ser menos, y que, bueno, con la intervención de José Vicente Hernández va a suscitar también un montón de cuestiones, de aspectos, de temas de debate, que además en un entorno tan amigable como el que nos brinda Fundación Ibercaja, en el día de hoy va a hacer mucho más sencillo además esa interlocución. Cuando hablamos de movilidad autónoma ya no estamos hablando de un futurible, es una realidad en la cual vamos a encontrar múltiples ejemplos tanto dentro de nuestro país, a nivel internacional, y con ejemplos significativos también de esas empresas españolas que son pioneras en muchos aspectos, y entre ellos también en los temas de movilidad y movilidad urbana y movilidad autónoma. No obstante, también creo que debemos de tener todos en cuenta el ingente esfuerzo que nos queda por delante, porque va a haber muchos aspectos, aparte de todos los temas que tienen que ver con la digitalización y los temas que tengan que ver con la innovación, pero también vamos a tener que ser creativos e innovar en todo lo que tiene que ver pues, con los aspectos de infraestructuras, aspectos jurídicos, seguridad vial, que bueno, pues precisamente lo que es la movilidad autónoma genera, son parte de las inquietudes que nos generan a todos. Por terminar, pues manifestar nuevamente que desde Cámara estamos muy comprometidos con todo lo que tiene que ver con la innovación y la sostenibilidad, que tenemos muy claro que forma parte del futuro del transporte y que es una mina de oportunidades para las empresas aragonesas para abrir nuevos nichos de mercado y nuevas oportunidades. Un ejemplo de ese compromiso es precisamente pues, la Oficina para la Promoción de la Movilidad Eléctrica. Y yo con esto termino. Espero y estoy convencida de que la jornada de hoy va a ser de provecho para todos y que tenemos que aprovechar que contamos aquí pues, con José Vicente Hernández, que bueno, es una grandísima oportunidad. Así que invitarles a todos a disfrutar de la jornada y a participar. Muchas gracias. Muy bien, gracias Nieves. Efectivamente, es la tercera edición
de nuestro ciclo sobre movilidad urbana, pero ya hace 4 años que el director general de Cámara y yo mismo empezamos a conversar sobre el interés y la utilidad de generar entre empresa y universidad, universidad y empresa, un ciclo mixto que pusiera de manifiesto la problemática de la movilidad urbana. Estoy hablando del año 2019. Justo comenzamos con la primera edición en el curso académico 19-20. Ustedes ya son conscientes de lo que pasó en aquellos meses, en aquel curso, y las 2 primeras ediciones de nuestro ciclo fueron todas telemáticas, tuvieron que ser todas en remoto. Fueron, no obstante, destacados economistas, arquitectos, diseñadores urbanos, ingenieros, los que participaron en aquellas 2 primeras sesiones. Una vez que conseguimos que se consolidara el ciclo con un elevado número de asistentes de distintos ámbitos, tanto académicos como profesionales, decidimos desde Cámara y desde la universidad, desde nuestro Instituto de Investigación en Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad, que tiene su sede en la Facultad de Economía, ampliar el número de partners para dar todavía más impacto y visibilidad a la movilidad urbana. Ya se ha mencionado por Reyes y por Nieves los partners que ahora formamos parte de este grupo y, como se ha dicho, en esta tercera edición son 4 las charlas programadas. La primera tuvo lugar en diciembre en la Facultad de Economía de la Universidad de Zaragoza sobre Big Data y movilidad sostenible. La segunda está organizada por Mobility City sobre presente, futuro de la movilidad autónoma, y nos quedarán otras 2 sesiones que serán organizadas posteriormente por nuestros otros 2 partners. Es un placer para la universidad, en la línea de lo que indicaba la directora adjunta de Cámara, la colaboración entre empresa y universidad, repito, universidad-empresa, y este es un excelente ejemplo de ello. Les agradezco a todos su presencia y antes de dar la palabra a nuestro insigne ponente, daré 2 detalles. Uno académico que es de común conocimiento si uno ojea un poco internet, y otro más personal, del cual me acabo de enterar y quiero ponerlo en valor en estos momentos. Nuestro ponente es José Vicente Hernández Lázaro, pertenece a CAF y es ingeniero por nuestra Universidad de Zaragoza, ingeniero industrial por nuestra Universidad de Zaragoza. Posteriormente hizo un PMD por ESADE, también aquí en Cámara de Comercio, por lo tanto es una persona muy conocedora de la problemática del transporte y la movilidad urbana. El detalle es que José Vicente es, desde el punto de vista técnico, y corrígeme si me equivoco, es probablemente la persona responsable de que tengamos en Zaragoza un magnífico tranvía. Un tranvía que está valorado por el Ayuntamiento de Zaragoza como el segundo mejor servicio de nuestra ciudad tras los bomberos. Por lo tanto, para mí ya iba a ser un honor inicialmente presentar a José Vicente, pero después de conocer que él es, desde el punto de vista técnico, seguramente el máximo responsable de nuestro magnífico tranvía, quiero darle todavía más las gracias por venir a nuestro ya tercer ciclo y por ilustrarnos sobre el presente y futuro de la movilidad autónoma. Muchas gracias a Cámara, muchas gracias a Mobility
City, por acogernos en su espacio. Muchas gracias al resto de partners, a Ebrópolis, a OPME, Fundación Basilio Paraíso, y José Vicente, tienes la palabra tras agradecerles a ustedes también su presencia esta tarde aquí. Buenas tardes, Nieves, Alberto, gracias por la introducción. Bueno, algo sí que participé efectivamente, algo sí que hice, pero al final los proyectos los sacan las personas y no solo una persona en ese sentido. Así que también ese mérito es repartido. No sé qué comentabas hasta ahora, no únicamente. A ver, ya centrados en hoy, primero Mobility, Cámara, Universidad de Zaragoza, gracias por darnos la oportunidad de compartir con vosotros unas reflexiones sobre esa movilidad autónoma que nos vamos a encontrar en un entorno próximo, y todavía nos quedan, como bien anticipabas, Nieves, unos cuantos retos por superar y que tendremos que superar. Estos retos he tratado de verlos no igual desde el punto que puede estar más próximo a nuestra actividad, el reto puramente técnico, dado que hoy que estamos en un entorno de la universidad donde tenemos que buscar la transversalidad, hemos tratado de analizar esos retos que nos vamos a encontrar desde diferentes ángulos y tratar de cubrir unas cuantas perspectivas y unas cuantas problemáticas que nos vamos a encontrar el día de mañana. En primer lugar, para hoy, pues lo primero presentarme, aunque ya me he introducido previamente Alberto, pues bueno, comentaros, soy José Vicente Hernández, soy natural de Zaragoza, tengo 51 años, 3 hijos, casado, me gustan todos los deportes, no soy buena a ninguno. Estudié ingeniería aquí en Zaragoza, al finalizar ingeniería me incorporé en CAF hace 27 años ya. Estuve desarrollando proyectos durante más de 15 años, proyectos de metro, proyectos de tranvía, proyectos de unidades eléctricas de cercanías, unidades diésel, por diferentes, tuve la suerte de que me tocó realizarlo por diferentes países del mundo, lo que me ha permitido conocer diferentes problemáticas también. Desde hace 11 años aproximadamente soy el responsable de la Oficina de Ingeniería de Zaragoza y desde hace 3 el responsable del producto tranvías dentro del grupo CAF. CAF, que me imagino que la mayoría las conocéis, y simplemente 3 datos, no os voy a abrumar con ello, simplemente 3 datos principales. Primero, es una empresa centenaria, se origina ya por finales del siglo XIX, haciendo vagones, haciendo tranvías, haciendo coches de pasajeros y así. Continúa en el tiempo hasta aproximadamente los años 90, principalmente ubicada en el mercado nacional, donde ante la crisis que teníamos en España en los 80, CAF decide salir fuera. Desde aquel año hasta ahora la actividad de exportación ha ido continuando y llevamos durante los últimos 8 años aproximadamente, como mínimo, un porcentaje de exportación en nuestra cartera de pedidos superior al 80%. El cambio de los 90 continuó posteriormente con un cambio importante en los años 2000, donde CAF, que tradicionalmente fabricaba vehículos de ferrocarril, decide trabajar la movilidad en un sentido más amplio y más transversal. En ese sentido empezamos a tener empresas en el grupo que actualmente contamos con ellas y que suministran sistemas de señalización, sistemas de información, electrificación, infraestructura. Tenemos y contamos con ella en el grupo con el primer fabricante europeo de autobuses de 0 emisiones, Solaris, y ahora mismo estamos posicionados en todo lo que es movilidad en las ciudades actualmente y movilidad ferroviaria fuera de las ciudades. Eso en cuanto a lo que hacemos y lo que somos. Y simplemente 3 datos. CAF ahora mismo somos 13.000 personas, estamos facturando aproximadamente 3.000 millones de euros al año, y en Zaragoza, aunque no salimos demasiado en prensa, de esos 13.000 somos 850 los que estamos allí. No os abrumo más con CAF, ni os digo ya más datos de CAF en la web, o si queréis al final cualquier dato que necesitéis os lo puedo comentar. Respecto a qué vamos a hacer hoy, pues igual primero me gustaría fijar unas pequeñas bases, para los que venimos del ferrocarril. Hay una diferencia bastante grande entre automático y autónomo. Automático, los metros automáticos existen desde los años 70, están circulando, están implantados en Europa, están implantados en Asia, pero no tiene nada que ver con un sistema autónomo, con un vehículo autónomo. Un metro automático
tenemos una central, un sistema de señalización central que controla el posicionamiento de todos los elementos dentro de la burbuja de seguridad y va autorizando los movimientos de cada uno de ellos y va permitiendo que los vehículos se puedan mover. El vehículo al final no tiene inteligencia, es esclavo. Algo de inteligencia tiene, pero la inteligencia está centralizada. En un sistema autónomo, como es un vehículo autónomo del que vamos a hablar hoy, el vehículo tiene que percibir todo su entorno, tiene que reconocer todo su entorno y tiene que ser capaz de evaluar los riesgos y tomar la decisión adecuada para cumplir con la misión que sí que le da el sistema central. El sistema central le va a decir vete de A a B, pero búscate el camino. Tú sabrás cuándo, cómo y en qué manera te tienes que mover. Entonces esa es la gran diferencia. Tenemos al sistema disperso, mientras que en el otro tenemos la inteligencia centralizada. La charla de hoy, lo que sí que pensaba también era darle un campo de aplicación más amplio que el ferrocarril. El ferrocarril, pues bueno, tenemos nuestras cosas, nuestras manías, nuestras costumbres, pero muchas de las reflexiones que voy a tratar de lanzar, lo que pretendo es llevarlas al campo del autobús, al campo del vehículo particular, al campo del taxi, al campo del Uber, al campo de los aerotaxis, esos que circulan o que van a circular por Dubái, que al final algún día puede ser eso una realidad. Tratar de ver la autonomía, el vehículo autónomo, como un elemento transversal y no simplemente viéndolo desde el punto de vista que igual puedo tener más conocimiento, que sería tranvía, metros, vehículos ferroviarios. Y por último, para no generar frustraciones, hoy no pretendo sentar ningún dogma, es decir, yo no voy a intentar dar grandes afirmaciones, sino que lo que quiero es abrir grandes cuestiones. Porque veréis que voy a intentar lanzar continuamente puntos abiertos sobre los retos que vamos a tener que ir contestando. Bueno, visto la introducción, vamos al lío. Una de las cosas que igual creo que merece la pena es situarnos. Estamos ante un gran cambio, cuando este cambio llegue. Y este cambio, antes de comenzar, alguien me decía, oye, ¿y esto cuándo va a venir? Pues bueno, igual tenemos que fijarnos, para los que ya tenemos algún año y alguna cana, en cómo ha sido la evolución de algo que se ha introducido en nuestras vidas a lo largo de los últimos años, el teléfono móvil. En los años 80 los teléfonos móviles eran unos aparatos grandes, portables sí, pero no fácilmente llevables, con una función únicamente, hablar, no tenía ninguna otra función, con un acceso muy limitado en cuanto a la gente que podía acceder a él por el coste y en cuanto a dónde podías hablar, porque eran geográficamente las zonas donde las que podías hablar eran muy limitadas. A final de los 80, principio de los 90, ya empezaron a aparecer pequeños dispositivos bastante más accesibles a más público. Los directivos de empresa y según qué niveles ya estaban, en algunas familias había algunos. En las ciudades ya se podía hablar en casi todos los grandes núcleos urbanos en aquel momento. Tenían una doble función. Ya no solo tenían la llamada, tenían el mensaje de texto e incluso alguno incorporaba el juego de la serpiente. Aquello ya era increíble. A finales de los 90 empezaron a incorporar funciones como los mensajes de correo electrónico que hoy tenemos todos. Se empezaron ya a generalizar. En todas las casas teníamos todos algún teléfono móvil. Era bastante habitual. Sin embargo, en este periodo surgió también algo que posiblemente nos encontremos con el desarrollo del que ahora vamos a hablar. Oye, ¿eso de tener todo el rato un teléfono al lado de la oreja emitiendo ondas será bueno para mi salud? ¿La antena que van a instalar en la azotea de mi edificio porque me paga la compañía telefónica no sé cuánto será bueno para la salud de los vecinos del último piso? La salud empezó a aparecer como un tema también preocupante ante un elemento del cual simplemente no se tenían datos, pero preocupaba a la gente, preocupaba a la ciudadanía. A partir de ahí ya fue evolución tecnológica de las diferentes bandas para ampliar la capacidad de datos, el tema de las pantallas táctiles, aplicaciones móviles. Hoy en día en España hay más teléfonos móviles que habitantes. Creo que seguimos teniendo en España muchos teléfonos fijos, pero preguntémonos cuál fue la última vez que hice uso de mi teléfono fijo en casa. En el trabajo igual es más habitual, en casa igual no tanto. Hemos migrado de un uso muy esporádico del teléfono móvil a un uso muy esporádico del teléfono fijo. Y hoy precisamente, desde el punto de vista de infraestructura,
Lo difícil es encontrar un sitio donde puedas estar tranquilo sin cobertura en el teléfono móvil. Hemos pegado el cambio completamente. Pero esto ha sido un recorrido de 40 años para asimilar una tecnología, meterla dentro de nuestra vida y que forme parte dentro de lo que son nuestras vidas. Como marco temporal, seguramente lo que ahora nos enfrentaremos, las cosas van mucho más rápido hoy en día, los cambios son mucho más rápidos, pero ya vemos de qué marco temporal estamos hablando. 40 años para el teléfono móvil. Respecto al vehículo autónomo, por situarnos en niveles similares, las primeras pruebas ya serias en carretera en Estados Unidos con vehículos autónomos empezaron hacia el año 2015. Hay allí ya bastante bibliografía en ese sentido. Con autobuses en el 2017 en entornos controlados. En el 2022 han empezado demostradores de algunas funciones, no de la funcionalidad completa, en ferrocarril y tranvía. Para el 27 se espera que se puedan tener validaciones en entornos reales de esas funcionalidades, pero con esto no quiere decir que esté ya acabado el camino y todo el camino esté recorrido. Ahora veremos cosas que van a salir. Esto simplemente pretendía tenerlo todos en la cabeza para que veamos los marcos temporales en los que nos vamos a mover. Es algo que lo tenemos delante, pero no va a ser precisamente mañana. Todavía queda recorrido. Para hacer este recorrido, había pensado que igual era bueno situarnos en lo que sería un día en la vida de un vehículo autónomo y ver cómo tiene que interactuar con sus depósitos, garajes, centros de control, con los vehículos prioritarios cuando van por la calzada, con accidentes con bicicletas, con peatones, con el tráfico compartido que voy a tener, con la gestión de rutas, con los diferentes usuarios que me voy a encontrar y qué va a suceder en todos esos casos. Y para ello, pues bueno, empecemos por el primer paso, ¿no? Por la mañana, cuando el vehículo tenga que estar en ese depósito, en ese garaje, donde hoy tenemos una operación totalmente manual, la mayoría de ellas, el movimiento del vehículo dentro del propio depósito va a ser diferente, va a ser autónomo por él mismo. Van a darle las órdenes de muévete de la vía 1 a la vía 2, o muévete de la línea de trabajo 3 al túnel de lavado para que salga el autobús perfectamente limpio a ponerse en marcha. Eso puede hacer que dentro de los depósitos, que además y los garajes, que hay bastantes zonas oscuras, rincones y demás, layouts, normas de comportamiento, normas de movimiento de las personas y de los propios vehículos dentro del depósito se tengan que revisar. Pero no solo lo que son movimientos, incluso el propio mantenimiento. Algo muy sencillo. Cuando hoy un operario está trabajando encima o debajo de un vehículo, autobús, tranvía, ferrocarril, el vehículo está bloqueado. Está bloqueado por diversos sistemas, uno de ellos muy común es una serie de llaves donde la última llave la tiene el señor que está trabajando. Para que si llega un conductor de manera inadvertida y trata de poner el vehículo en marcha, no pueda ponerlo en marcha porque está bloqueado por la llave que tiene el operario que está trabajando. El día de mañana eso, ¿cómo vamos a controlarlo? Con este sistema donde en vez de llegar un conductor le van a dar una orden que va a ser una orden telemática para que este vehículo se ponga en marcha. Todo lo que son las formas de mantenimiento de trabajo, los hábitos de mantenimiento y trabajo en el depósito van a tener que cambiar. Las propias comprobaciones de estado del vehículo van a sufrir también una evolución en ese sentido para saber cómo se debe ese vehículo mantener. Y otro elemento bastante sencillo, la comunicación de los servicios. Cuando va a salir a la vía o a la carretera, ese vehículo normalmente se le envía, alguien lo reconoce, se pone en marcha, sale, se le dan unas autorizaciones. Hay veces que algunos operadores tienen gente que mueve los vehículos dentro del depósito y los lleva hasta un punto donde lo recogen los propios conductores. Todo este tipo de cosas se van a ver afectadas. Va a afectar al layout de los espacios, va a afectar a la cualificación del personal que está trabajando con los propios vehículos, va a afectar a la gestión del tráfico interno y va a afectar también a la planificación de las rutas que saldrán de ahí en adelante. Una vez que estamos fuera, tenemos que recoger a un usuario. Luego veremos la parte de tráfico. Vemos que cada día, cuando nosotros estamos haciendo uso de un tranvía, de un autobús, de un Uber, la información es más crítica, saber dónde está, que esa información sea precisa, esté actualizada, sea fiable. Para este tipo de vehículos lo va a ser más. Pero hay otro tema que, si lo anterior es crítico, el siguiente creemos que tiene una doble problemática, que es el tema de la precisión en el punto de recogida.
Imaginémonos que estamos esperando a que llegue a recogerme el coche, el autobús, y su precisión, que es la que tenemos cualquiera en el móvil, si no hacemos nada, sabemos que la precisión del GPS del móvil son 5 metros el día que está bien, 10, 15 los días normales. Y el vehículo, en vez de parar aquí, para 5 metros más allá. Primero, voy a tener confianza los primeros usuarios en coger un vehículo que lo veo que está allá y no aquí, me va a llevar bien. Puedo generar desconfianza en ellos, pero no solo eso. Cuando vamos ya a puntos de acceso, paradas donde estamos además intentando garantizar que la gente, que los diversos usuarios tengan un acceso cómodo, puede ser que ese vehículo haya parado en un sitio donde la puerta esté fuera del andén, donde los pasajeros no puedan subir o bajar del vehículo porque resulta que me he parado 5, 10, 15 metros antes de lo que debía. Precisión de parada es uno de los elementos críticos que va a aparecer. Otro de los elementos es cómo damos cabida y cómo nos aseguramos que tenemos a toda diversidad de usuarios, a gente con diferentes capacidades. A día de hoy siempre tenemos una persona a bordo que está monitorizando qué es lo que está sucediendo, que sabe que tiene una persona con una necesidad diferente en el andén o que desea dejar el vehículo y va a estar vigilando que todo el proceso es normal. Si el día de mañana esa persona no está, ¿cómo lo vamos a hacer? Es algo que también hay que buscarle respuesta. Igual esto pasa por cualificaciones diferentes del personal, por reubicaciones de personal para atender este tipo de situaciones. Y luego, dentro de la diversidad de usuarios, también nos podemos encontrar con usuarios que, igual que con cualquier tecnología, tienes los early adopters, que enseguida se nos van a enganchar en cuando pongas un chisme nuevo allá. Habrá otros que van a ser reticentes. Decíamos hace un momento, las dudas que había sobre los posibles problemas de salud que podía causar el teléfono móvil en las personas. Vamos a encontrarnos con dudas, con preocupaciones de la gente. Tendremos que asegurar que los diferentes tipos de usuarios están concienciados. Y un último punto dentro de lo que es acceso, que igual a modo usuario no es muy preocupante, pero a modo negocio sí. Si actualmente el fraude se mantiene, fraude es usuarios que no pagan en autobuses, en tranvías, en este tipo de vehículos, se mantiene por una supervisión continua, una monitorización para asegurar que no caiga el fraude. El día de mañana en estos vehículos que no hay conductor, que teóricamente van desatendidos, ¿cómo lo vamos a hacer? Algo habrá que hacer allí, o cambiar el modelo de billetaje, cambiar el modelo de pago, o darle una vuelta a qué es lo que estamos haciendo ahí con los medios de pago. Datos compartidos, posicionamiento seguro, zonas de estacionamiento que igual tienen que replantearse, reconocimiento de los usuarios para saber que este realmente es el usuario que yo venía a recoger. Los medios de pago serán otros de los elementos que tendremos que ir viendo y dando respuesta. Cuando tengo el usuario a bordo, una de las mayores preocupaciones que solemos tener las empresas que nos dedicamos a movilidad es la seguridad del usuario. Siempre decimos que lo más seguro para un vehículo es que no se mueva. Así no vas a tener ningún accidente. Pero una vez que estamos dando un servicio y que tenemos a la gente a bordo, ¿cómo vamos a reconocer algo tan trivial como una pelea dentro del vehículo? ¿Qué hacemos en esa situación? ¿Cómo gestionamos esa emergencia? ¿Cómo la prevenimos? ¿Cómo la resolvemos? ¿Cómo aseguramos la comunicación? Esto es algo que, bueno, puedes ver por cámaras qué es lo que está sucediendo y luego ya actuarás, pero habrá que definir esos protocolos. Ya veis, ya os anticipaba que preguntas haré. Contestaciones no voy a dar muchas, pero preguntas haré unas cuantas. Por otro lado, un poquito más difícil y que además, lamentablemente, está muy de moda de unos años a esta parte. ¿Cómo me aseguro que no hay ningún bulto sospechoso que se ha quedado por el vehículo? Ahora tengo un agente a bordo que al final de línea puede ver si hay algo raro. El día de mañana, ¿cómo voy a controlar eso? ¿Cómo me aseguro que nadie me ha dejado por ahí una mochila, un paquete, algo que me pueda suponer un problema de seguridad para el usuario? Son temas que habrá que ir resolviendo también. Y luego también, de nuevo, la asimilación de que estos vehículos autónomos son seguros para el vehículo, para los viajeros. Es algo que
Yo con ello estoy bastante preocupado porque creo que puede ser uno de los mayores hándicaps que tengamos, la generación de confianza en el usuario. Lo anterior con sensorización, con monitorización, con reconocimiento de imágenes y tecnología que hay al respecto. Podremos ir llevándolo. Con una gestión adecuada de emergencias, con cambios de procedimientos, se podrá llevar. Generación de confianza es uno de los temas que nos puede costar más cuando vayamos dando pasos en firme sobre todo esto. Cuando el vehículo, ya tengo a mi pasajero a bordo y comienzo a moverme, ¿qué me pasará en ese momento? Lo primero que tengo que hacer es reconocer señales. Me diréis, mi coche ya reconoce las señales de la autopista, ya sabe que no puedo ir a más de 120. Sí, reconoce las señales en la autopista, en un entorno donde apenas hay señales, te reconoce la señal del stop, te reconoce la de ceda al paso, te reconoce que estás en una zona de salida de colegio y tienes que ir como mucho a 30. Eso todavía no están preparados. Otro paso más. ¿Es igual la señalética y todos los semáforos que tenemos en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza? ¿Son los mismos colores? ¿Se ponen en el mismo sitio? Y si en vez de estas ciudades nos vamos a París, Milán, Londres, Tokio, donde ya son totalmente diferentes, el entrenamiento de estos sistemas que ya están presentes va a ser otro de los grandes retos que tenemos. Cómo entrenar a los sistemas para asegurar que están funcionando correctamente y reconociendo correctamente todas las señales que tenemos hoy en día en los diferentes entornos. Podré reconocer señales, pero también tengo que reconocer mi entorno. ¿Qué tengo alrededor mío? Efectivamente, de nuevo, si vamos al automóvil, ya tenemos automóviles que saben que tengo un coche a mi derecha, que tengo un obstáculo delante, que tengo obstáculos detrás. Totalmente de acuerdo. Pero en este reconocimiento, uno de los problemas que hay es el posicionamiento relativo no está tan claro, ni es tan preciso. Es importante saber a qué distancia tengo los elementos para posteriormente poder valorar si el riesgo que estoy asumiendo a la velocidad que llevo lo puedo asumir o no lo puedo asumir. Para eso ya también está habiendo tecnología. Hay radares, hay lídares que se están empezando a implementar, pero un paso más de nuevo. ¿Qué pasa si yo voy por una vía? A mi derecha tengo una furgoneta que me tapa que a su derecha tiene una bicicleta. Él está viendo la bicicleta, yo no. La bicicleta me va a invadir. La comunicación entre vehículos y la posibilidad de crear mapas 3D localizados del entorno próximo donde están en ese momento el vehículo va a ser una de las claves también. El poder disponer de micromapas intercambiando la información con todo mi entorno, señales, vehículos, que no solo me digan lo que hay, sino que me digan también lo que otros van a hacer para que de esa manera podamos anticiparnos y prevenir los riesgos. Otra circunstancia que se me puede dar en circulación. Estamos circulando y viene una ambulancia por detrás. Hoy todos cuando vamos en el coche empezamos a mirar, nos aparcamos para un lado, para el otro, no hay un criterio claro. Vamos todos tratando de apañarnos y de organizarnos. ¿Cómo gestionamos esto? Yo todavía no lo tengo claro, pero habrá que gestionarlo. Y segundo, una vez que ha pasado la ambulancia, ¿quién tiene prioridad para volver a entrar? Esas prioridades que no están tan definidas, esos casos de medio caos. Habrá también que trabajarlos y definirlos, todos esos. Y por último, tenemos toda la sensorización, sabemos qué es lo que tengo alrededor, señales, vehículos. El elemento clave, la toma de decisión. ¿Cómo tomo la decisión y cuál es la decisión en función de los riesgos y cómo pesan esos riesgos? Este va a ser posiblemente uno de los elementos que más nos cueste ir desarrollando y que más evolución deberá tener. Luego veremos un caso que nos puede hacer pensar sobre la dificultad de las tomas de decisiones. Por tanto, etiquetado de objetos, reconocimiento de estados, de trayectorias, la identificación de los riesgos que vemos y la comunicación con nuestro entorno, todo el entorno y la ciberseguridad asociada al mismo, van a ser elementos también clave dentro de lo que es el tráfico compartido. Esto sería circulación en modo normal, pero si nos vamos a circulación en modo ya un poco más raro, que tengo incidentes o accidentes, elementos que perturban mi circulación. Accidentes, problemas, impactos que he tenido con otros o arrollamientos de gente. Lógicamente voy a tener que reconocer obstáculos, ya estamos reconociendo obstáculos, ya hay sistemas que lo hacen.
Voy a tener que, para prevenirlos, reconocer trayectorias de esos obstáculos para poder calcular riesgo de impacto con mi trayectoria. Ya empieza a haber sistemas también que hacen esto. Están todavía en modo de prueba, pero ya empieza a haber sistemas que lo prueban. Vamos a tener que valorar los riesgos y tomar una decisión de actuación. Un ejemplo sobre toma de decisión y cuál sería la correcta. Imaginémonos que un día bajamos de la Romareda, de ver el partido, del auditorio, de ver un concierto en el coche. Por Fernando el Católico llegamos a un entorno que todos conocemos, Plaza San Francisco, justo a unos 3 metros delante de la pequeña gasolinera que tenemos ahí. Se me cruza una bicicleta delante de mi vehículo autónomo. El vehículo autónomo calcula que con la velocidad que llevo y la trayectoria de la bicicleta no me da tiempo a frenar, solo puedo en todo caso evitarla, si no lo arrollo. Si la evito, la trayectoria me lleva contra el surtidor de gasolina. ¿Cuál es la decisión éticamente correcta? La ética entra también dentro de esto, de tomas de decisiones. No es un problema solo puramente técnico. Ya veis que estoy tratando de llevar no solo el problema técnico, sino los muchos otros problemas que van a aparecer. En caso de que yo tenga un accidente y que haya causado un impacto contra la gasolinera, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Es del que es el propietario del vehículo, el operador? ¿Es el del fabricante del vehículo? ¿Es del programador de la lógica que se programó allí? Luego, aspectos legales también van a tener que aparecer y se van a tener que regular, porque es un aspecto que es un área que está totalmente a día de hoy verde, sin recorrer, y que deberemos recorrer entre todos. Y por último, perdonad que vuelvo a insistir, concienciación social. Es algo que necesitaremos sí o sí para poder ir implantando estos sistemas el día de mañana. Por lo tanto, percepción, entrenamiento, ya habéis visto que el entrenamiento de casos de uso va a ser muy importante en todos los supuestos, adaptación de la legislación, divulgación y acompañamiento para la concienciación van a ser elementos claves en todo esto. Por último ya tenemos el recorrido completo, pero hay unos señores que son los que gestionan las rutas de todos estos elementos. Estos señores van a tener que decidir en un incidente. Yo llevo un pasajero que va a ir a coger el tren y me encuentro con una manifestación yendo hacia la estación. Y este señor puede perder el tren. Esa gestión de incidente, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer con él? Busco un camino B, le dejo que se baje, no le dejo que se baje. ¿Se puede bajar en ese punto? ¿Es seguro que se baje en ese punto? Porque nosotros desalojar viajeros de un vehículo de ferrocarril no se puede hacer en cualquier sitio. Puedes introducir un riesgo superior al de mantenerlos dentro del vehículo, según qué circunstancias. En el caso de que haya incidentes, de nuevo, las responsabilidades a quién van. El hecho de tener estas nuevas modalidades de transporte, un transporte autónomo, que busca, entre otras cosas, y ofrecerá la eficiencia energética desde el punto de que siempre va a estar velando por el consumo óptimo, ¿tiene sentido que sigamos teniendo el mismo modelo de coches autónomos, de autobuses, de tranvía, de transporte de mercancías dentro de la ciudad? Si hoy los atascos que pueda tener en la zona centro de Zaragoza, puede haber un atasco en Paseo Pamplona, María Agustín, 500 metros, 1000 metros, con la burbuja de seguridad que van a necesitar estos vehículos, que va a ser algo mayor, lo que va a hacer es que el atasco sea mayor, si no cambia nada. Igual tenemos que evolucionar hacia otro tipo de modalidades de transporte donde tengamos arterias de gran capacidad, de transporte de gran capacidad, y por otro lado capilaridad para llegar ya al último punto de destino con elementos más pequeños y más adecuados para ese tipo de transporte. Igual tenemos que cambiar nuestros hábitos de transporte, y en una ciudad como Zaragoza no estamos habituados, en otras más grandes sí, y creernos que para ir de A a B yo me cojo un único medio de transporte. Igual es en ese momento más eficiente desde el punto de vista de tiempo, economía y consumo el hacerlo a base de un transporte combinado que sí que esté bien ordenado con todos estos transportes. Además, esto permitiría una adecuación mucho más flexible de la oferta de transporte a la demanda, e incluso reordenar la demanda para que se adecúe también al transporte. Al final,
Esto pide una gestión transversal de flotas entre los diferentes actores, una garantía de servicio para cubrir algunos de los puntos, una adecuación de los hábitos de los propios ciudadanos y unas nuevas relaciones entre los diferentes negocios. Hemos hecho un pequeño recorrido, podríamos haberlo hecho mucho más rápido. Pero a ver, al final aquí vemos que riesgos técnicos y retos técnicos tenemos algunos. Hay algunos retos técnicos por delante. El posicionamiento seguro, la sensorización, la monitorización, la fusión de tecnologías, la percepción, el entrenamiento, las comunicaciones entre cualquiera de los sistemas, la ciberseguridad. Todos estos son técnicos, pero ojo, esto va a afectar a las infraestructuras. Arquitectos, habrá que estar preparados. Layouts de los depósitos y de los garajes, adecuación y distribución de los puntos. Layouts, distribuciones, planta. Layouts de la planta de los depósitos y de los garajes. Intercambiadores de alta capacidad, si hacemos redes de transporte diferentes. Despliegue de una infraestructura de comunicaciones, el 5G es básico para todo esto. Se está implantando, pero va a ser archinecesaria. Planificación urbanística de ciudades que va a sufrir cambios si vamos a este tipo de modelos. Va a haber también retos culturales, la divulgación, la aceptación, la confianza de la ciudadanía, la necesidad de un acompañamiento, generar hábitos de transporte que van a ser diferentes, cómo corregir esos riesgos y esos miedos para la salud que vamos a tener. Y un aspecto que apenas hemos pasado de soslayo, el tema coste. Veíamos con el teléfono que los primeros teléfonos eran muy caros y no eran accesibles a todo el mundo. Lógicamente aquí pasará algo similar. Los primeros vehículos serán caros. De hecho, se habla de la desaparición del vehículo en propiedad. Igual el día de mañana ese coste nos hace ir hacia unos modelos de tarifa plana de transporte, donde igual que hoy tenemos internet con una tarifa plana, pueda ir incluso una tarifa plana de transporte. Hay gente por ahí que está dándole vueltas a eso. Va a haber cambio en las operaciones de los vehículos, adaptación de la gestión del tráfico interno y externo de las propias flotas, adaptación de la planificación de rutas, gestión de emergencias, esos casos extremos que comentábamos donde ya empiezan a rozar con temas éticos y otros elementos, adaptación de los medios de pago y el fraude, y por otro lado la gestión intermodal de los diferentes modos de transporte. Afecta también a retos éticos y sociales. Habrá que recualificar a nuestro personal, a la gente que está atendiendo y dando servicio actualmente. Van a aparecer nuevos perfiles profesionales. ¿Son los mismos trabajadores y los mismos perfiles los que tenía Telefónica en el año 1980 que los que tiene hoy? Sigue habiendo un montón de trabajadores en Telefónica, sigue teniendo muchísimos trabajadores, no han desaparecido. Tienen otros perfiles radicalmente diferentes. Necesitaremos que nos adaptemos a ellos. Un tema que también sale es ¿qué pasa con la privacidad de mis desplazamientos? Yo te estoy dando mi dato, pero tú sabes que todos los jueves por la tarde me voy a ver a mi madre o a otros planes. ¿Por qué debes saber tú que yo me voy a ver a mi madre todos los jueves por la tarde? Puedes utilizar quizás esa información. Eso es algo que ya lo estamos viendo hoy con los datos que estamos poniendo todos en Internet, pero que aquí también va a ser un elemento que seguro que surgirá. Toma de decisiones que comentábamos antes y cuál es la priorización que debo tomar en esos casos. La eficiencia del coste de los recursos, del tiempo, el compromiso social de ese medio de transporte con todo esto. Y por último, todos los temas legislativos y legales en cuanto a las propiedades y el intercambio del dato que se va a generar alrededor de todo esto y la disponibilidad del dato para todos los actores para que realmente sea un sistema que funcione, la responsabilidad frente a la seguridad, la adaptación y armonización de la legislación y de las normativas. Ya vemos que no son la introducción de la movilidad autónoma, no es un problema puramente técnico, es un problema de muchos actores que tendrán que trabajar de forma transversal y coordinada. Es un camino que vamos a recorrer y es un camino en el que vamos a necesitar no solo ingenieros, sino mucha gente alrededor que nos pueda ayudar a darle una respuesta final a este camino que estamos ahora en él. Y por mi parte, esto era todo. Muchas gracias a todos por la atención. Tu lista de tareas pendientes es mucho más larga que la mía. Muchas gracias por esta inquietante charla.
yo creo que es la charla de las que he asistido últimamente que más inquieto me ha dejado. Nos has hablado absolutamente solo del futuro. Has planteado muchísimas preguntas. ¿Cuándo empezaremos a tener alguna respuesta? ¿Cuándo, si es posible conocerlo, cuándo podría ser este escenario habitual en las ciudades? ¿Te atreves? Es difícil contestar a eso. Sí que es cierto que empieza a haber ya gente que empieza a estar inquieta y preguntando por diversas funcionalidades para irse implementando. Esto, yo siempre cuando me preguntan al respecto digo, a ver, esto es como la evolución que estamos teniendo en el coche. Se está introduciendo sin darnos cuenta ese automatismo en el coche. Hace 10 años los coches no te detectaban el cambio de carril, los coches no te reconocían las señales, los coches no te detectaban el coche de delante y te iban regulando la velocidad con el de delante. Es una introducción progresiva. ¿Podremos tener la tecnología preparada? Os ponía al principio, la tecnología va a estar preparada con validaciones de casos de uso para los últimos años de estos años 2027, 28, estará ya listo. Pero quedan muchos temas, los temas legales, los temas éticos asociados alrededor, toda la normalización de todos estos elementos puede detener esto. De hecho, en Estados Unidos, uno de los problemas que está habiendo es la responsabilidad sobre los accidentes que los coches autónomos están causando. En Estados Unidos podrían estar circulando si no fuese por eso, el coche autónomo. Entonces, hay que acabar de completar estos estadios y aquí sí que son temas no solo técnicos, sino a veces políticos y más tipo. Abrimos un turno de preguntas, cuestiones, que seguro que las hay. Buenas, en primer lugar, felicitarle por la exposición y lo claro que ha hablado. Me ha quedado una pequeña duda. Si bien a día de hoy los vehículos son capaces de reconocer carriles, señales y demás, en el supuesto que ha planteado, ¿cree que llegarán a un punto en el que sean capaces de reconocer objetos como el surtidor de gasolina? Es decir, detectar un potencial peligro de un objeto. A día de hoy están ya reconociendo todos los objetos que hay alrededor. Se están sacando mapas 3D del semáforo, del bordillo un poco más elevado, del niño que va al lado del vehículo en sí. Luego ya se está empezando a generar ese mapa 3D. Se están empezando a etiquetar bicicleta, camión, peatón, coche, que es el siguiente paso. Semáforo, señal, todo ese tipo de cosas se están ya haciendo. Comentaba que una de las claves va a ser entrenamiento del propio sistema. Lógicamente, dentro de ese entrenamiento, ese tipo de elementos acabarán entrando y tienen que acabar entrando. En algunos casos, esperemos anticiparnos, como pudiera ser este que comentaba. Habrá otros que, por desgracia, igual llegamos tarde y el entrenamiento habrá que hacerlo a posteriori. Estos sistemas aprenden a base de gente monitorizando qué es lo que está sucediendo y viendo si el sistema responde bien o no. En ese momento, enseñarle al sistema que eso que no ha visto es ese elemento que tendría que haber tenido en cuenta. Creo que sí, que se reconocerán. Ya se están dando pasos en ello. Personalmente no me inquieta tanto el escenario que cada evolución tecnológica va aportando más cosas, más seguridad, más seguridad. Y imagino que hasta que no estemos seguros del todo, ahora esa reemplazo del conductor de en el caso de sobre todo Zambia, donde se ve un escenario está bastante más gracias comentado. Pero trabajáis conjuntamente con los centros de control de tráfico. Entiendo que en este caso los centros de control de tráfico metropolitanos tienen un papel importante aquí, porque ellos sí que pueden participar en mapear
desde la ciudad y donde esos eventos van a saber dónde se produce determinados eventos y tengan sus alarmas, ¿no? de emergencia que pueden interactuar, incluso pueden poner algo con nuestro sistema para decir otra vía, pues también se tiene que tener en tal sitio y que priorizar esto. A ver. ¿Qué nivel de complejidad tenéis ahí? En estos momentos hay, y en Zaragoza hay algún proyecto en esa línea de generar mapas 3D en entornos concretos. Una cosa, el mapa 3D no pretende ser un mapa 3D en tiempo real de toda la ciudad, porque la cantidad de datos sería ingente. Lo que se pretende es realmente tener unos mapas del entorno próximo al vehículo, y esos mapas luego serán simplificados, porque seguramente acabarán siendo en tienes este riesgo, tienes este otro, ¿vale? De cara a que no saturemos una red de 5G que tiene mucha capacidad, pero si vamos por ese camino podemos acabar saturando. Dentro de estos proyectos, Ayuntamiento de Zaragoza está participando. Son actores que lógicamente tienen que saber qué es lo que está habiendo ahí. Si no sería conveniente también redefinir la situación de la ciudad y hacer una ciudad inteligente, más inteligente de lo que estaba, bastante más, para el tema de que pueda haber conducción autónoma. Si realmente la conducción autónoma fuera por unos viales determinados, los problemas disminuirían bastante. Si realmente es como dice el tema del cambio de carriles, coches los detectan y otros no, que hay que parar el problema. Si la ciudad está configurada, pues tal como está en este momento. Yo respeto la propia de manera madura de una profesión. Que si no sería primero, digamos, la gallina que el huevo, que vale eso. Es decir, porque efectivamente hacer un coche autónomo se puede hacer, técnicamente no hay ningún tipo de problema. Los más son todos los condicionamientos que tiene para que eso, como estáis antes, la gasolinera, la bicicleta, digo, si va a ser autónomo por un carril, si la ciudad está como tal y no cambia la ciudad, pues no se vislumbra cómo se puede cambiar. Para todo eso, yo en principio lo veo, no que sea imposible, pero desde 5 años será lo mejor tiempo. No sé, eso es un poco lo que se ha dicho. El tema de la reordenación de ciudades es algo que aparece y que creemos que habrá, la ciudad tal como está, algún ajuste habrá que hacerlo. Otra cosa es ir a ese modelo último de solo carriles rápidos para este tipo de vehículos y demás. Y tengamos en cuenta que también la introducción va a ser progresiva. Igual un año tendremos 100 coches, al siguiente año habrá 200 coches autónomos y tendrán que convivir. Por lo tanto, en ciudades existentes este cambio no puede ser reordeno del día a la mañana y cambio todo, sino que el vehículo autónomo tendrá que aprender a convivir con el vehículo no autónomo. Otra cosa son, y ahí sí que está habiendo ya casos, las nuevas ciudades que van apareciendo en China, que sí que van organizando ya la arquitectura de la ciudad con grandes avenidas de gran capacidad, con luego pequeñas arterias que lo que hacen es alimentar esas grandes líneas de tráfico, o las grandes ciudades que están también apareciendo y diseñándose en Oriente Medio. Gente que está creciendo de cero, pero para la ciudad tradicional europea nos tocará seguramente convivir. Y hacer una convivencia con esa dificultad que plantea, que efectivamente está ahí, el cómo hacer convivir, y es algo que no quise poner intencionadamente, el impacto o el problema entre un coche autónomo y un coche no autónomo. De quién es en ese momento la responsabilidad, cómo va a estar todo aquello, qué es lo que va a suceder, porque ahí hay un campo adicional notable dentro de ello. En realidad no es, bueno, lo primero por parte de la enhorabuena, porque abrís un montón de preguntas y era por complementar un poco la respuesta que hemos dado sobre la pregunta de para cuándo podremos tener algo, cuál es el estado del arte. Yo creo que lo fundamental de esto es que el crecimiento es exponencial. También por lo que estabas comentando lo mismo, porque cuando más coches autónomos, más vehículos autónomos haya, más datos hay, más capacidad de recoger esas imágenes que estábamos hablando. Entonces, es muy complicado ver esto en un marco temporal parecido a lo que hemos visto hasta ahora, porque si vemos esto en el contexto de algo como la inteligencia artificial, por ejemplo, cuantas más herramientas tenemos, muchísimo más rápido es ese avance, por lo tanto el avance es exponencial.
Y yo creo que el cambio de la movilidad autónoma se enmarca dentro de un cambio muchísimo más grande que vamos a ver probablemente en las próximas 2 décadas, yo creo, que es todo lo que nos va a influir la inteligencia artificial, que es una parte muy grande, que estoy muy de acuerdo contigo que lo principal no va a ser la tecnología, sino probablemente la regulación, pero el cambio que vamos a vivir en los próximos años, yo creo que es 5, 10, 15 años, con todo lo que nos va a traer la inteligencia artificial, es un cambio que va a cambiar realmente la forma en la que trabajamos y va a hacer que cambiemos cómo son las ciudades y cómo es nuestra forma de trabajar. Entonces, creo que es otra pregunta más muy abierta sobre todo eso y como es imposible predecirlo porque hace un mes en una empresa como OpenAI presenta un modelo que tiene X capacidad, pero pasado mañana Google presenta algo que tiene 100 capacidad y pasado mañana otros que tienen 1.000.000 de veces esa capacidad. Entonces es muy difícil hacer esa predicción. Sin lugar a dudas, el despliegue de la tecnología 5G y la capacidad de 5G es una de las herramientas básicas para llegar allá. Y ese despliegue se está produciendo ya. En paralelo, todas las evoluciones tecnológicas y desarrollos técnicos que son necesarios para llegar a él, ya habéis visto que planteamos que dentro de esta década deberían estar. Quedará la parte de legislación, si somos capaces a nivel de legislación de ir al mismo ritmo, y luego nos quedará la parte de asimilación por parte de los usuarios. Por eso he querido poner al principio la parte del teléfono móvil, donde aun habiendo tecnología, ya veis el tiempo que ha tomado hasta que se ha asimilado completamente por todos. Y aquellos que en los 90 ya andábamos por ahí, por el mundo, con un teléfono móvil que te dejaban en la empresa, pues te das cuenta que hasta que ha llegado de manera generalizada a todo el mundo, pues ha sido primero reducción de coste, asimilación de la gente, eliminación de miedos, y eso ya no es legislación, eso ya no es accesibilidad, eso ya son hábitos que costará un poquito. Yo coincido contigo que el tiempo va a ser más corto, no van a ser los 40 años, ni mucho menos. Empezó esto en 2015 y probablemente a lo largo de la década del 30 lo vamos a tener, porque durante esta década es cuando se va a desarrollar y en la del 30 debería ser cuando se asimile y se desarrolle completamente. La tecnología está ahí ya, nos lo está posibilitando. Bueno, yo dentro de que soy un poco incrédulo y dentro de la exposición que has puesto veo muchos inconvenientes. Aparte de que esto tiene un grado de utopía bastante elevado, la pregunta mía es muy sencilla. ¿Pero tenemos dinero para hacer todo esto? Cuando aquí vas por las calles de Zaragoza están llenas de agujeros, mal asfaltadas las calles, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo, en Dubái, pues a lo mejor pueden hacerlo, en una ciudad nueva que hablar de que hay que cambiar el modelo del coche, ya no ser un propietario, pero es que yo voy a mi pueblo. Entonces en mi pueblo va también a haber una infraestructura ahí que me autoguiará el coche y tal. No lo sé. Y por último, yo soy más mayor que tú. ¿Tú piensas verlo esto? Dos cosas. Vamos paso a paso. La primera, hay dinero. A día de hoy lo que hay es numerosos proyectos de investigación y se está poniendo dinero desde Europa para investigar y desarrollar la tecnología. Igual en las arcas de Villaconejos de arriba no hay dinero, pero igual en la de Múnich, o igual en la de Londres, o igual dentro de más tiempo en otras acabará llegando. Y respecto a ¿esperas verlo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero ¿por dónde empezará? ¿Por los drones? O sea, por el aire, que es más sencillo quizá, solamente vehículos guiados por carriles, ferrocarril, vehículo compartido. Autobuses urbanos. Vehículo compartido primero. Vehículo particular. No, compartido. Autobús o tranvía. Autobús o tranvía. Autobús o tranvía. Vehículo compartido. Autobús o tranvía. Porque el vehículo propiedad de cada uno de nosotros, como decía, igual el modelo cambia. Igual el coche que me compré hace 5 años es el último coche que me compré. ¿Tienes coche de empresa? En CAF somos muy austeros. Y además tenemos que fomentar el transporte colectivo. Eso del coche de empresa, en una empresa que trabaja el transporte colectivo sería mal visto, hombre. En primer lugar, pues, la enhorabuena primero por la charla y segundo, pues, bueno, de alguna forma, por esta charla tan didáctica que nos has dado. Realmente se han planteado unos retos que desde el punto de vista de los tecnólogos yo creo que esto está ahí y va a llegar en un tiempo, digamos, razonable. Las condiciones de contorno de la ciudad habrá que adaptarse,
Pero esa concienciación social que estamos comentando, eso de alguna forma se está trabajando en paralelo. ¿Hay algo de esto? Porque es donde realmente veo que está el reto, ¿no? No sé si en eso hay otro tipo de gente, no sé, ingeniero que está trabajando en eso. Yo no soy consciente de que haya por ahí ningún proyecto ni trabajando temas éticos, ni trabajando temas sociales, ni trabajando temas legislativos, ni de concienciación a día de hoy. Por eso, además, siendo un foro donde está presente la Universidad, Alberto, creía que era un foro adecuado para lanzar este tipo de retos a la universidad e igual abrir proyectos de investigación al respecto. Estoy tomando nota. También tenía una pregunta en esa línea, perdón. Y es que tiene que ver con el talento. Tenemos el talento necesario para ir afrontando todos esos retos, y más aún en este entorno donde el instituto, pues la primera objetivo que tiene es el tema del empleo. ¿Es para él o para mí? Es para él, y el reto para que lo tomes tú. No, pero vamos, o sea, hablamos mucho de talento, hablamos mucho de la necesidad que hay, pues, de personas con un perfil tecnológico, pero aquí estamos hablando de muchos aspectos. Jurídicos, éticos, técnicos, hablamos de infraestructuras. ¿Tenemos las personas con la cualificación que va a requerir estos retos? A ver, en los proyectos que se están planteando está participando gente con mucho talento, todos los que hay por ahí ahora mismo. Tenemos que pensar que el talento para un proyecto de estos no estamos pensando en Zaragoza, ni posiblemente estamos pensando en España. Son proyectos, la mayoría de ellos, europeos, donde el talento ya no se circunscribe a la localidad donde estamos. Entonces, el talento está. Ahora lo que se necesita es realmente esos proyectos dinamizadores, ese dinero de los proyectos transversales, que tienen que ser transversales, porque una de las cosas, como comentabas, que de momento lo que está viendo son muy verticales tecnológicos, y tendríamos que buscar la transversalidad, porque de nada sirve solucionar un problema técnico como el técnico piensa que es lo correcto, si luego resulta que el que entiende de ética te dice que no lo has hecho bien. Con lo cual, esa transversalidad que a día de hoy no la tenemos, y era uno de los mensajes de hoy, es lo que tenemos que buscar en todos estos proyectos de desarrollo que hay ahí. Y talento, respondiendo a tu pregunta, creo que sí, es que lo hay. Me sumo a tu respuesta. Buenas tardes y gracias por la presentación. Me gustaría preguntarte qué tipo de medidas a nivel político, gubernamental, en el entorno regional o local, se pueden tomar para facilitar y acelerar la implantación de la movilidad autónoma. En ese sentido, en estos momentos, lo que se debe hacer es ir terminando los proyectos habilitadores, proyectos que vayan demostrando que la tecnología es viable, que los problemas éticos se van dando respuesta a ellos, que se empiezan por lo menos a vislumbrar un plan de trabajo para todos los temas legales. Entonces, ahora mismo estamos todavía en una fase de definición, por lo tanto hay que crear proyectos y generar proyectos en la región, en España, en Europa, que vayan dando respuesta a todos estos temas. Hoy aquí he mostrado solo unos pocos. Podríamos abrir, seguro que si empezamos a sacar con cualquier operador de tranvías, con cualquier operador de autobuses, las casuísticas reales que les salen, nos saldrían otros 50. Pero esto es lo que hay que hacer, abrir ese debate, abrir los casos y empezar a planificar cómo darle respuestas a todos ellos. ¿Y cómo? A través de proyectos de investigación que vayan definiendo y que les den luego herramientas, por un lado, a las empresas tecnológicas para tener el producto y comercializar el producto, y por otro lado a los estamentos políticos para legislar y regular todos estos elementos que tenemos por aquí. Nos quedaría el área que comentabas de concienciación, ¿no? Que esa es otra que ahí habrá que ver también en paralelo. Pero yo creo que ahora la base pasa por potenciar los proyectos transversales de definición de todos estos retos y otros muchos que me he dejado, seguro. Una duda de cara a las cuestiones éticas, morales y demás que se han planteado. ¿Será posible quedarse al margen? Es decir, en el escenario futuro, ciertos vehículos que son meramente utilitarios, porque comentaba los tipos de los vehículos compartidos urbanos, pero yo tendré la opción de usar mi moto antigua o mi coche antiguo de forma
autónoma conducida por mí, no por inteligencia artificial. Cuando lo estabas planteando, pensaba en algún amigo que tengo que todavía está sin teléfono móvil. Con lo cual, dando la respuesta por ahí, sí que puede llegar un momento en que, ojo, las condiciones de circulación, yéndonos ya a un escenario donde posiblemente yo ya no esté. Lo verás sí, pero igual en este escenario no, ¿vale? En ese escenario sí que el introducir elementos no controlados, no siguiendo un patrón predefinido, puede introducir riesgo al resto del sistema. Igual en ese momento sí que puede estar prohibido ese uso. Es como lo veo. Es como, por ejemplo, os comentaba al principio, los metros automáticos. Los metros automáticos se basan en una burbuja de seguridad. Tú creas un entorno completo donde tienes una burbuja de seguridad. Cualquier elemento ajeno que entra al sistema, el sistema se para. Es la condición segura. Si por lo que sea alguien en una alcantarilla, un acceso de ventilación del sistema de ventilación de ese metro, que están sensorizadas, la abre, el sistema alerta y posiblemente se pare. Entonces, ¿por qué? Porque es un elemento, alguien se te ha podido introducir por ahí y puedes tener una persona andando por la vía y puedes atropellar a una persona y no verla. Entonces, ese tipo de situaciones, precisamente la que tú comentas, yo con mi moto frente a todos que siguen un estándar y un patrón, yo puedo hacer un poco el fuera del patrón, ¿no? Y puedo crear un problema a otros. Podría llegar, ¿eh? Tendríamos una inteligencia natural, sería como dejar de confiar en el ser humano para realizar tareas que sean ya cada ser humano. Sí, pero en ese momento, a ver, estamos ya yéndonos a un escenario muy lejano, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, las posiciones en las fábricas donde tienes posiciones híbridas con robots y humanos compartiendo tareas, pero se mueven con unas reglas. En este momento estarías metiéndote en la celda donde solo hay robots de esa fábrica, a intentar hacerte una tarea. No colaborativo. Correcto. Ese es el riesgo que estarías introduciendo para ti y para el sistema. Yo creo que ese extremo lejano es muy lejano, pero me da que no sería lo lógico. Los únicos tablets, no sé si la pregunta de cuál es el objetivo final de la automatización, no sé si es a definirlo completamente. Es lo que pasa con la eficiencia y la seguridad, no sé si y luego ligando con alguna de las, o sea, abierto talento, etcétera, y me ha parecido ver en la presentación que el escenario, digamos ya real, se prevé para el 2027. ¿Vale? Y la cuestión es que si esa tecnología, toda esa inversión que está haciendo luego, quizás no veamos todo el aprovechamiento aquí, se vaya a ver más en otras ciudades alemanas, conocidas actualmente, donde los sistemas digamos, tienen más implantación. Pero si a veces el día que todavía tenemos tiempo, también aquí en Zaragoza estamos desarrollando. Se desarrolla una otra línea de alta capacidad, donde realmente podamos saber todo el desarrollo y seguridad para todo este esfuerzo colectivo sería pero bueno, de España muchas ciudades de tamaño como similar a muchas Por partes. La primera, el mayor beneficio, no he comentado nada de eso en la presentación, aunque hayas llegado un pelín tarde, pero lógicamente el gran beneficio va a ser eficiencia, fiabilidad y seguridad. Son los elementos fundamentales sobre los que se tiene que basar este desarrollo, ¿no? Eso por ahí. Y luego, respecto a lo segundo, creo que no nos corresponde a CAF. Estaremos encantados de participar en cualquier desarrollo en ese sentido. Como ciudadano puedo expresar mi opinión, como CAF estaría encantado, pero creo que les corresponde a los políticos en responder esa pregunta. Un par de últimas preguntas. Hola, buenas tardes. Seguridad, economía, seguridad. La pregunta, cada uno que ponga
Vamos a ver, respecto a la realidad, Zaragoza es la quinta capital de España. Pero ahora mismo tenemos Zaragoza, Huesca y Toledo. Implementar según qué tipo de cuestiones por economía lo veo muy difícil en muchísimas capitales de España. Para transporte de alta capacidad lo veo seguro, ¿no? Pero ¿es rentable sustituir un conductor, por ejemplo, de metro, para crear todo un sistema autónomo seguro? ¿Realmente merece la pena? Y luego una pregunta que no tiene absolutamente nada que ver con esto, pero oiga, ¿en el tranvía de Zaragoza se pueden poner más vagones que los convoyes actuales? Vamos por partes también, como decía ya aquí el destripador, ¿no? Vamos por partes. Decíamos, primero, ¿lo justifica o no lo justifica? Primero, estaba comentando al principio que uno de los aspectos clave es la recualificación del personal. Luego, ese coste de ese señor como tal va a seguir estando ahí, estará en otra función. Estará en otra función. Lo estaba poniendo el ejemplo con Telefónica, empleados años 80, Telefónica año 2020. Mismos empleados. ¿Qué pasa? Que tiene un negocio más amplio también. A día de hoy tiene mayores, pero los empleados que tiene tienen otras cualificaciones radicalmente diferentes. Luego me va a ampliar la posibilidad de dar servicios a mis clientes. Y desde el punto de vista de eficiencia, creo que todos estamos sufriendo los costes de la energía. A día de hoy, los operadores de ferrocarril y los operadores de autobuses eléctricos ahora, el mayor problema que tienen es la factura eléctrica. El coste o la mejora en coste que pueda haber de una conducción eficiente, que no tiene por qué ser autónoma, punto uno. Conducción eficiente, pero que ahí sí que hay que ponerle al conductor a hacer lo que le dice que tiene que hacer. Frente al conductor que va normal, puede haber ahorros de más del 10% e incluso del 20% en el consumo de energía en un mismo trayecto, medido en condiciones reales en diferentes países del mundo. No estoy hablando de Zaragoza, ahora mismo. Entonces, respecto a eso, efectivamente se puede llegar a compensar, porque piense esa factura, el 10% mes a mes, lo que puede llegar a suponer. ¿Fotovoltaica o A día de hoy está pagando usted igual la fotovoltaica que la del gas. Sí, estamos hablando de futuro. Bueno, veremos a ver cómo evoluciona, ¿eh? No lo tengo yo eso tan claro. Sería más económico formar los conductores. ¿Se puede poner? Podría llegar a ponerse por... Los convoyes actuales de Zaragoza admiten más vagones. Se pueden poner, de hecho tenemos unidades con más vagones, pero los vagones no se ponen simplemente por, en este caso, capacidad, pero también hay que ver cuáles son las instalaciones que tienes y cuáles son las frecuencias que puedes dar con eso. Igual la capacidad de la línea no necesitas aumentarla simplemente aumentando la longitud del vehículo, la puedes aumentar con unidades, por ejemplo, adicionales, como ha hecho, como ha optado el Ayuntamiento de Zaragoza, introduciendo unidades adicionales y teniendo unas frecuencias mejores. Es más económico poner un convoy en tándem que colocarle a un convoy más vagones, cuando circulan los dos tranvías juntos. Pero los dos en tándem estás haciendo uso de los medios que tienes. De eso podemos hacer un estudio y podemos debatirlo tranquilamente. Hola, José Vicente. Buenas. Volviendo un poco a la conducción autónoma, evidentemente has abierto una perilla de preguntas, ¿no? Cuestiones éticas, cuestiones jurídicas. Yo, volviendo a las cuestiones técnicas, que entiendo que pisas más sobre el seguro y desde un punto de vista totalmente profano, yo puedo entender cómo funciona un sistema de percepción que puede detectar obstáculos, tanto estáticos, que están en la trayectoria, como trayectorias que pueden, si calcular la velocidad que lleva, etcétera, pueden tener algún tipo de interacción con el vehículo. Respecto a los estáticos, ¿habéis pensado cómo solucionar, por ejemplo, que el objeto sea un globo o un montón de hojas o un montón de nieve, por ejemplo, que no es un obstáculo que en principio sea peligroso? Y luego, en cuanto a las trayectorias, yo soy usuario de muchos medios de transporte, entre ellos el patinete.
Y cuando pasas de andar y de circular a 6 km/h, 5 km/h, y pasas a circular a 25 km/h, te das cuenta de que no hay nada más impredecible que un peatón. Un peatón se puede parar en cualquier momento, puede cambiar en un giro de 180 grados en un momento. Bueno, sí, los perros también son totalmente impredecibles. ¿Habéis pensado en esas cosas y qué soluciones, por dónde van esas soluciones? Respecto a lo primero, es entrenamiento de sistemas. Es entrenamiento. Al final, a los sistemas se les educa a reconocer. Ya tenemos sistemas que están etiquetando elementos. Esos elementos habrá que etiquetarlos también. Y habrá que ver, una de las cosas que comentaba es que los sistemas deban adaptarse a las ciudades. La señalización, la cantidad de hojas, los cruces, algún punto ciego que vas a tener, zonas donde te da el sol a las 5 de la tarde de frente y no vas a ver nada. Ese tipo de cosas habrá que adaptarlas ciudad por ciudad, entorno por entorno, para este tipo de vehículos de transporte masivo, sin lugar a dudas. De hecho, por ejemplo, todos somos conocedores de los coches autónomos en Estados Unidos, los problemas que han tenido con los reflejos solares en los camiones cisterna de inoxidable, porque deslumbran el sistema. Pues son elementos que hay que ir entrenando. Los globos, los montones de hojas, los elementos no peligrosos, dentro de ese etiquetado que ya se está haciendo, cada vez es más asombroso lo que está habiendo. Gente que te están reconociendo, persona hablando por móvil, persona con un libro, persona con portátil, están llegando ya a esos niveles. Entonces, esos etiquetados, esos aprendizajes, habrá que llevarlos, implementarlos e incorporarlos. Y respecto a comportamientos impredecibles, puedes valorar la nueva trayectoria a día de hoy, pero no puedes anticipar que esa persona allí va a hacer un cambio. Puedes ver el riesgo de esa persona ahí con la trayectoria que tiene y lo que te supone. Lo meterás dentro del análisis de riesgos que hay que desarrollar. Pero el predecir que esa persona va a tener un cambio de comportamiento en un momento dado, yo por lo menos hoy no veo cómo. Ya me gustaría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Vicente Hernández, por tu charla de esta tarde, nuestra segunda charla de nuestra tercera edición del ciclo sobre movilidad urbana. Ha sido tremendamente ilustrativo, parcialmente inquietante y en cualquier caso muy estimulante. O sea que muchas gracias por tu presencia. Gracias a Cámara, gracias Mobility City, Fundación Ibercaja, gracias a los organizadores y gracias a ustedes por su presencia esta tarde. Muchas gracias.